Gracias. Bien, bueno, entonces vamos a empezar, como bien lo ha mencionado Kelly, con el título de esta presentación del día de hoy, la participación de los padres en la OSIM promoviendo el vínculo afectivo. Bueno, ya muchos de ustedes me conocen, saben que soy especialista y trabajo en el área de UCI neonatal desde hace más de 23 años, y eso me permite pues compartir con ustedes no solamente el conocimiento, la parte teórica, sino también muchas de las experiencias con las que venimos trabajando con nuestros neonatos, con nuestros prematuros en nuestras áreas neonatales, sobre todo en nuestras áreas de UCI. Bueno, pues en esta ocasión pasaremos a hablar acerca de este tema que es tan vigente, tan actual, ¿no? ¿Cómo hacemos participar a nuestros padres en nuestras unidades de cuidado intensivo neonatal, sobre todo en esta época de la pandemia? Y si bien es cierto, la COVID-19 nos puso de cabeza a todo el mundo desde el año 2019, ¿no? Para nosotros que empezamos a trabajar ya con pacientes positivos o pacientes sospechosos desde marzo del año pasado, realmente la vida nos cambió. Para nadie fue ajeno el hecho, hoy en día podemos decir que nadie es ajeno a haber tenido no solamente un familiar directo o un paciente conocido que tenga o que haya tenido, ¿no?, este diagnóstico tan lamentable. Yo particularmente he tenido familiares que han sido pues no agredidos con este virus, y hemos tenido pues la familia entera que ver partir a muchos seres queridos. Entonces nos quedamos siempre con esta sensación tan triste de haber visto a nuestros familiares y de pronto tener que ingresarlos a la unidad, ¿no?, a una hospitalización, a una UCI, y no saber más hasta esperar que el médico se ponga en contacto con nosotros para saber el diagnóstico, cómo va evolucionando. Y si para una persona adulta, si para nosotros es ya muy duro tener que soltar a tu familiar y no saber y esperar con ansias y estar en esa duda, imagínense si para nosotros adultos es chocante, ¿cuánto más puede ser para a un familiar o para un padre que tiene a un hijo hospitalizado, y más aún si este hospitalizado es un prematuro o es un neonato? Definitivamente es muchísimo más agresivo la sensación. Y lógicamente los padres se sienten desvinculados de ellos porque cuando se desató la pandemia, pues obviamente los protocolos empezaron a cambiar, y muchas de nuestras unidades a nivel nacional y quizás también hablando del mundo entero, se vieron afectados con estos diagnósticos y tuvimos que hacer cambios bruscos en nuestra manera de actuar, en cómo íbamos abordando el trabajo en nuestras unidades de cuidado intensivo. Bien, vamos a ir desarrollando progresivamente para que podamos ver cómo es el manejo ahora, cómo se ha hecho años antes, hagamos un poco de historia también para poder nosotros entender respecto al tema que nosotros estamos abordando el día de hoy y cuáles son las alternativas de trabajo, qué es lo que podemos nosotros como personal de salud trabajando en una unidad de cuidado intensivo, podemos nosotros aportar a todo esto. Bien, entonces en pantalla ustedes pueden ver una unidad de cuidado intensivo neonatal. Bueno, una cosa mínima, representativa en realidad, porque bien nosotros sabemos que las unidades de cuidado intensivo pues son mucho más grandes, cuentan con más incubadoras, soportes ventilatorios, monitores, bueno, una serie de equipos puestos a nuestra disposición que nos ayudan en gran medida en el trabajo que nosotros hacemos con nuestros prematuros hospitalizados. Y bueno, estas máquinas, toda esta tecnología puesta a nuestra disposición, pues muy sofisticada, lógicamente, como por ejemplo las que ustedes ven en pantalla, incubadoras, ¿no?, de última generación que pueden y que cuentan sobre todo con una tecnología que permite tener un ambiente térmico completamente adecuado para que podamos garantizar el completo desarrollo de nuestro bebé dentro de esta unidad, dentro de esta incubadora, con una cantidad de calor, con un porcentaje de humedad, todo calibrado especialmente para el trabajo con ellos.
Así también ustedes pueden ver respiradores, ventiladores mecánicos, con una serie de parámetros ventilatorios, unas diferentes formas de ventilación. Es decir, nuestras unidades hoy en día, año 2021, están dotadas de una serie de equipos puestos a disposición, como repito, pero que son una tecnología realmente muy, muy avanzada. Y hablamos, lógicamente, de nuestro país, de las áreas más grandes que pueden y cuentan sobre todo con esta tecnología. Y si hablamos del mundo entero, pues obviamente tienen una tecnología de repente muchísimo mejor, puestas también a disposición, no solamente del neonato, sino también de las familias en pleno. Y las unidades de cuidado intensivo neonatal empiezan a funcionar como tal a partir del año 1960, en la que se hace un reconocimiento mundial de la especialidad médica en el área de neonatología. Solamente a partir del año 1960 empezamos a trabajar como unidad de cuidado intensivo neonatal. La UCI es el grupo de personas, de profesionales que cuentan lógicamente con toda una experiencia, una capacidad cognitiva y además un talento para poder asistir a sus pacientes neonatos prematuros, ¿no? O aquellos que necesiten, ¿no?, satisfacer ciertas necesidades, pero sobre todo este equipo multidisciplinario que se ubica pues en esta área hospitalaria y que está dotada de ciertas características, llámense organizacionales, estructurales, funcionales, de forma que puedan garantizar con eficiencia, eficacia y calidad el trabajo que se realiza con el neonato para asegurar que vamos a cubrir las necesidades que el niño tenga, ¿no? Entonces, eso es básicamente la UCI neonatal. Vean ustedes ahora una imagen en blanco y negro que corresponde a una fotografía pues de hace muchísimos años atrás, pero lo importante de ella es que vean ustedes que esta persona, que puede ser la mamá, puede ser el personal sanitario, está contando con una mascarilla, un barbijo, un cubrebocas, como quiera que se le dominen en diferentes partes de, ¿no?, diferentes países o diferentes zonas de nuestro país, como quiera que ustedes lo llamen. Es una persona que está con un protector, está con una mascarilla para poder estar en contacto con esta criatura, ¿no? Entonces, podemos entonces sacar en conclusión que el tema de la pandemia no ha sido solamente para hacer uso exclusivamente en esta época de todo un equipo de protección individualizada. Hacer uso de equipos de bioseguridad no corresponde únicamente a esta época de pandemia. Ya veníamos nosotros trabajando con toda una serie de equipos y definitivamente esto ya hace muchísimos años antes también ya estábamos nosotros utilizándolos. Entonces vamos a ver de aquí en adelante algunos datos importantes, datos históricos que creo que son importantes tomar en cuenta para que nosotros podamos hacer un análisis de cómo se venía trabajando hace muchos años, décadas atrás, en comparación con lo que nosotros estamos haciendo. ¿Qué tan bien estamos haciendo nuestro trabajo ahora y cómo es qué tan parecido estamos con respecto a un siglo atrás? Entonces es importante obtener ciertos datos y que esto nos va a llevar finalmente a saber si realmente estamos haciendo bien o no nuestro trabajo. Bien, entonces miren ustedes, aquí en pantalla contamos con, ustedes dirán, ¿y qué es esta tina? Bueno, sí, efectivamente es una tina, ¿no? Es una de las primeras incubadoras que fueron puestas en el hospital de San Petersburgo por un médico ruso. Esta incubadora de doble pared de zinc, y dentro de ella, o sea, en ese espacio de la doble pared de zinc, se colocaba agua tibia. Bien, y solamente con el agua tibia pues se podía mantener la temperatura del niño. ¿Qué diferencia con las incubadoras que nosotros tenemos hoy en día, no? Pero miren ustedes el armazón, vean ustedes la complejidad de este dispositivo, de esta incubadora. Es realmente muy aparatoso, no tenemos forma de poder ver al niño a menos que nos acerquemos a la incubadora, a esta tina, ¿no?, para poder ver si realmente el niño
está bien, está evolucionando favorablemente, hacerle un cuidado más minucioso. Realmente el personal que estaba a cargo de estos niños en este tipo de incubadoras se les dificultaba muchísimo. Razón por la que empieza aquí ya la restricción de las visitas de los padres para que el personal pueda tener una mejor forma de trabajo con sus neonatos. Restringe, aquí ya empiezan las restricciones y estamos hablando del año 1835, que empiezan ya a haber restricciones de los padres dentro de estas unidades neonatales. A los años 1850 ya se patenta esta incubadora que lo patenta un médico francés de apellido Tarnier y que trabajó en incubadoras de este tipo en los hospitales del Port Royal de Francia, donde tenemos que en la parte inferior, tal y como ustedes pueden verlo, pueden notarlo, es el sistema que brinda calefacción al neonato. Pero lo importante de esta es que ustedes pueden ver, ¿no?, que hay una pared de doble acristalamiento que no solamente puede verse al niño por la parte superior, porque estas incubadoras cuentan con tapas, son completamente cuadradas o rectangulares, ¿no?, para ser más exacto, y puede el familiar verlo por cualquiera de los lados. De hecho, los familiares en pleno podían acercarse a las unidades y poder participar, ¿no? No solamente del cuidado, sino también de observarlo, verlo, sea cual sea la hora. Pero esto que trajo como consecuencia que empezaron a haber mayor cantidad de muertes neonatales, porque no había restricción, no solamente en los horarios, en las visitas, sino que no había un cuidado ni un control con los sistemas de bioseguridad. Razón por la que empieza entonces a haber un poco más de control estricto, a hacerse lavado de manos. Era entonces importante una de las recomendaciones que tenía el personal de salud, sobre todo las enfermeras de aquella época, de exigir que tanto los familiares que deseen ingresar a ver a su bebé, pues tenían que lavarse las manos. Por supuesto, la sociedad francesa que normalmente ustedes saben que los franceses tienen se les conoce mucho, ¿no? Son muy conocidos porque la higiene realmente no les va muy bien. Y la sociedad francesa de aquel entonces puso el grito en el cielo. ¿Cómo era posible que iba a ingresar mi familia, yo mismo, lavándome las manos? No, o sea, si yo salía de mi casa lavándome las manos, ¿por qué razón tenía que lavármelas? Pero bueno, finalmente aceptaron, pero no era un lavado de manos clínico como el que nosotros conocemos ahora, mucho menos el quirúrgico, porque ustedes saben de que el lavado de manos quirúrgico se realiza para determinados procedimientos. Era un simple lavado de manos social y había mucho problema con ello. Entonces empezaron los incrementos, mayor incremento en el tema de la mortalidad neonatal. Bueno, Tarnier, lejos de que veía de que realmente no había una aceptación por parte de la familia, estaba siempre favoreciendo, ¿no?, el tema del amamantamiento. La leche materna era importante, ya en aquellas épocas era importante, sabían que había una gran importancia en hacer el amamantamiento, pero lógicamente las damas de sociedad de Francia pues no tenían a bien, ¿no? Porque tenían un tema de la figura, del aspecto físico, la imagen lo era todo, entonces preferían ellas evitar, ¿no?, todo tipo de contacto con sus bebés, pese a que había sí formas de permitir el ingreso a las unidades, más bien ellas lo que deseaban era más bien una restricción en ello. Pero en simultáneo, digamos que para el año 1900, ya estamos hablando de los años 1914 aproximadamente,
ya había ciertamente durante todo este interín de tiempo, hasta el año 1914, ya habían ciertas aceleramientos, digamos, en los procesos de parto, había un incremento en los partos prematuros, razón por la que se veía que para estos neonatos prematuros era importante evitar el mayor contacto. Era necesario restringir la manipulación no solamente del personal asistencial a cargo, sino sobre todo de los padres. Entonces, en esta época se decide que los padres de familia no ingresen a las unidades, y si ingresaban, pues cuestión de minutos, nada más, cuestión de mirar a su bebé y se retiraban de las unidades, pero la idea era que no se tenga mayor contacto con el niño para evitar que pudieran interferir con el desarrollo normal por ser prematuros, ¿no? Y como nosotros bien conocemos todas las series de situaciones que puede conllevar el hecho de tener un niño prematuro. Bien, miren ustedes, ¿no? ¿Cuántas situaciones en relación al cuidado y en relación al ingreso de los padres dentro de las unidades hemos venido sorteando desde 1800 al 1900, y que verdaderamente no distan mucho de lo que nosotros realizamos ahora, porque yo he tenido oportunidad de hacer supervisión en algunos hospitales a nivel nacional y realmente sorprendida en la época en que se podía hacer supervisión, en que realmente muchas unidades a nivel de nuestro país se restringe el ingreso de los padres, ¿no? Los protocolos de trabajo en nuestras unidades a nivel nacional han sido muy, muy exigentes con este punto, el vínculo completamente quebrado, ¿no? La participación de los padres en nuestras unidades realmente a cero. Y como les repito, realmente esto es en desmérito, ¿no? Porque afecta negativamente el normal crecimiento y desarrollo del neonato. Bien, casi en paralelo, en el año 1914 a 1918, estalla la Primera Guerra Mundial, y con la gran cantidad de bajas que supuso esta guerra, hablamos de 16 millones de muertes, y verdaderamente fue pues toda una pérdida en vidas humanas muy lamentable. Pero, ¿qué pasó inmediatamente después, ya al finalizar el año 1918? Todas las personas que fueron a apoyar la guerra empezaron a regresar, los que, bueno, sobrevivieron la guerra empezaron a regresar a sus países de origen, pero no regresaban tal y como habían llegado. Llegaban a sus hogares, pero con una serie ya de enfermedades, y que puso en alerta a todas las comunidades. Entonces hubo una fuga masiva de todas estas personas, todas estas familias, porque vieron de que había una virulencia por ahí que estaba haciendo, ya les estaba jugando en negativo. Entonces, las familias empezaron a mudarse, y estamos hablando del año 1918, en el que aparece por primera vez esta epidemia de la influenza subtipo H1N1, que es muy comúnmente conocida como la gripe española. Y para esta época, para los 2 años que duró esta gripe española, que fue del año 1918 a 1920, se cobraron el triple o el cuádruple de vidas humanas más que lo que dejó la Primera Guerra Mundial. Hablamos de 50 millones de vidas humanas en muertes y unos 500 millones de casos de contagio que se pudieron contabilizar de gripe española. Lamentablemente no se tuvo, pues, ¿no? Lo que nosotros tenemos ahora, hoy en día, con el COVID-19, ¿no? Que hubo vacuna, o que hay una vacuna. Para aquella época no hubo vacuna, y la mejor forma de hacer un control era precisamente, tal como ustedes lo ven, distanciamiento social, con el uso de sus cubrebocas o los barbijos, lavado de manos, uso de desinfectantes, disminución de los aforos ¿no? De la cantidad de personas en los aforos. Bueno, es decir, una serie de medidas que son casi las mismas que nosotros utilizamos actualmente, sumado al hecho de que tenemos hoy en día pues la vacuna.
pero verdaderamente solamente con ellos se pudo hacer un mejor control de esta epidemia. Para el año 1955 y anteriormente a ello, pues sufrimos una serie de virus de poliovirus, ¿no? Y hasta el año 1955, que por fin ya tenemos, ¿no?, la vacuna de la poliomielitis, entonces hasta aquella época lo que se sufría realmente era muy atroz, ¿no? Porque la mayoría de niños, sobre todo niños menores de 5 años, se vieron afectados con este problema del virus. Entonces, para ello, ¿no? Para esto, definitivamente, tanto para la gripe española, porque hubieron, y olvidaba comentarles también, que para la gripe española fueron muchísimos los neonatos que fallecieron. Había una altísima incidencia de muertes por madres gestantes en el primer y segundo trimestre de embarazo. Y aquellas que lograron sortear esta etapa, bueno, los niños pues se les adelantaba, había una gran cantidad de partos prematuros y muchos de estos prematuros contagiados, porque no había forma de poder solucionarlo en aquel entonces, fallecían. Razón por la que además también pues el ingreso a las unidades de aquellos prematuros para los padres de familia se veía prácticamente anulado. Entonces, continuando con esta diapositiva, que hablamos acerca de la poliomielitis, pues también efectivamente, también se restringe el ingreso de los padres a las unidades de cuidado intensivo pediátrico, porque acá son niños más grandes, y no se les permitía el ingreso a los padres, porque las enfermeras se les dificultaba, había que hacer rehabilitación, los espacios realmente eran más reducidos, entonces había que restringir el ingreso de estos padres. Sobre todo porque ya empiezan a utilizar, por primera vez se empieza a utilizar este tipo de dispositivos médicos. Miren ustedes, es un armazón tipo cilindro que viene siendo el primer pulmón de acero, que no brinda lo que brindan nuestros ventiladores mecánicos de hoy en día, ¿no? Presión positiva, ¿no? Estos brindaban presión negativa y estaban diseñados o fueron diseñados por 2 estudiantes de la Universidad de Harvard de la especialidad de salud pública, y que en razón de algunos envenenamientos por gas de carbón fue que se crearon estos dispositivos, y con muy buen resultado, y sobre todo excelente resultado para aquellos niños que tenían problemas con la poliomielitis. ¿Y por qué razón? Porque un niño afectado con el poliovirus es un niño que tiene afectado el proceso respiratorio. Hay afectación de los músculos inspiratorios, hay afectación de los músculos de miembros superiores, inferiores, rigidez cervical, bueno, es decir, una serie, cefalea, náuseas, vómitos, dificultad para respirar. Esa es en gran medida la sintomatología, los signos clínicos de un niño que tiene poliovirus. Entonces, si tiene afectado el proceso respiratorio, le venía muy bien poner a estos niños dentro de estas cámaras, dentro de estos cilindros, se sellaba herméticamente y solamente la cabeza quedaba completamente fuera de ella, y lo que brindaba era presión negativa, de tal manera que le acompasaba, ¿no?, la respiración del niño, un niño que ventilaba pobremente, prácticamente el pulmón le ofertaba ciertas presiones externas para facilitar los movimientos respiratorios. Bien, entonces hemos visto a partir de los años a finales de 1800 o a mediados de 1800 hasta los años 1914, 1955, en que empezamos a usar los primeros pulmones mecánicos con presión negativa. Hemos visto cómo se ha ido afectando este vínculo de apego. Hemos roto, ¿no?, la participación de los padres dentro de las unidades, y quién sabe por desconocimiento, quién sabe en aquellas épocas porque realmente el espacio no les daba, o era muy, muy espacioso y no había forma de poder atender a los padres, o porque realmente los ambientes eran muy restringidos, o lo uno o lo contrario. Finalmente lo que se irrumpió fue este vínculo, y hoy en día sabemos, tal y como lo vamos a ver más adelante, que es importante mantener los vínculos de apego. Tan importante es
que esté el niño en relación con su madre como con su padre. Ambos son importantes en el normal crecimiento y desarrollo del niño. Inmediatamente después de los primeros pulmones mecánicos aparecen ya los primeros ventiladores mecánicos de presión positiva y seguramente muchos de ustedes, aquellas personas que tienen más tiempo, seguramente más de los 23 años que tengo yo trabajando en Hospital Rebagliati, pero yo sí pude llegar a ver ventiladores de este tipo, no tan grandes, pero sí algo más pequeños, pero sí con estas piezas tipo botones. Hoy en día pues son digitales, contamos con ventiladores muy sofisticados, con paneles táctiles, es decir, la tecnología pues no ha corrido, ¿no? Y en beneficio, lógicamente, tanto de nuestros neonatos como de nosotros mismos, porque nos facilitan grandemente la vida, sobre todo para hacer un mejor monitoreo, ¿no?, de la evolución de nuestros pacientes. Para los años 1960, 1970, un psicoanalista de apellido Alborn, miren, trabajó acerca de los vínculos afectivos, hablando acerca de la teología, no es la teología, que habla acerca de los vínculos que tienen los seres humanos y los animales con sus hijos. Hizo un estudio muy detallado para el año 1970 y vio que realmente era importantísimo no desprender al niño de sus progenitores. Tanto madre como padre eran importantes para que su desempeño y su vida futura no se vean afectados. Hoy en día trabajamos con una teoría que ya empieza a funcionar a partir del año 1980, que seguramente muchos de ustedes lo escuchan y trabajan con el neurodesarrollo, la teoría sinactiva del desarrollo y crecimiento del neonato, ¿no?, del recién nacido, ¿no?, sus capacidades competenciales, sobre todo de un prematuro completamente distinto de un recién nacido a término, que tiene una forma muy diferente de frente a diferentes sensaciones o estímulos, enfrentarse. Un neonato nacido a término está mejor capacitado a responder a estos estímulos, a diferencia de un neonato nacido pretérmino. A este neonato pretérmino, muchas de ustedes ya están trabajando con el tema de la seguridad con respecto a la luz, al sonido, al anidamiento, al acomodamiento, a los cambios posturales, inclusive al contacto piel con piel. Hoy en día esta es una teoría, aquí es una teoría que es desde el año 1980 de la psicóloga Heidelis Hals, y que venimos trabajando hoy en día con estas teorías, ¿no? Entonces no podemos dejar de lado, y que tiene mucho que ver con las teorías de Alborn, y que tiene mucho que ver inclusive con todo lo que se ha trabajado años previos. La historia es importante porque eso nos permite saber cómo hemos ido también nosotros creciendo como profesionales de salud frente a las necesidades de los padres y sobre todo de los neonatos. Pero no solamente pues el neonato requiere un vínculo afectivo solamente porque lo dice la magíster Zoila Cárdenas o porque ha visto y ha hecho un estudio Heidelis Hals. No, básicamente en función de todo lo mencionado, el niño está avalado por una serie de documentos, por una serie de aspectos legales que garantizan que la madre y el padre tienen derecho de estar con su hijo. Tal es así, tal y como lo menciona esta Carta Europea de los Derechos de los Niños y de las Niñas Hospitalizados, ¿no?, en el cual menciona 23 derechos importantísimos, uno de los cuales, por ejemplo, tiene que ver con que el niño tiene derecho a estar acompañado de sus padres. Nosotros, como personal de salud, no podemos obstaculizar bajo ningún concepto el ingreso de los padres dentro de la unidad. Por mucho protocolo que nosotros tengamos, que el tiempo, que se le dificulta a la enfermera poder canalizar, poder brindar una atención, el padre tiene todo el derecho de estar dentro de la unidad con su niño, porque además así lo estipulan ciertos aspectos, no ciertas cartas que lo pueden garantizar.
Además, también el padre tiene derecho a poder recibir información clara y precisa, no solamente del personal médico, sino de todo personal que está a cargo del niño, ¿no? Derecho a que los padres también expresen su conformidad con los tratamientos o no. Puede el padre decir, ¿sabe qué, doctor? No estoy de acuerdo con tal tratamiento. De hecho, por ejemplo, aquellas personas que son testigos de Jehová, nosotros lo sabemos, tienen derecho a decir que no a las transfusiones sanguíneas. Y nosotros como personal de salud tenemos que respetar, es su derecho del padre de decidirlo. Entonces nosotros tenemos que darle la conformidad a ello. Derecho también a ser tratado con tacto, educación, comprensión, ya que se respete su intimidad, ¿no? Que eso es algo que de repente muchos de nosotros flaqueamos. En muchas unidades a nivel general se escuchan muchos casos de padres de familia inconformes con el trato que recibe por parte del personal de enfermería, ¿no? Recuerden, y esto lo vamos a ver hasta un poco más adelante, pero recuerden que el padre es el padre, la madre es la madre y el padre no son ajenos, no son visita, y nosotros no somos no tenemos más que el derecho de actuar como parte profesional que brinda cuidado, pero no es de nuestra propiedad. A veces me da la impresión que actuamos como si el niño fuese de nuestra propiedad, y si bien es cierto, el niño nos produce afecto, nos produce sensaciones de amor, nos genera una serie de sensaciones maternales. Eso no significa que vayamos más allá de lo que nos corresponde como personal profesional y evitemos, ¿no?, el contacto que normalmente tiene ganado por derecho propio los padres de familia. Además, también tenemos, ¿no?, la garantía que tienen los padres porque los avala la Convención sobre los Derechos del Niño, que fue aceptada en 1989 en la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada en esta convención, pero sobre todo lo relacionada con la parte neonatal, tenemos que el niño será inscrito inmediatamente después del nacimiento. Además que el niño tiene derecho a recibir su nombre, a adquirir una nacionalidad, pero lo más importante es que en lo posible el niño tiene derecho a que el padre, su madre, sea cuidado por ellos, ¿no? Su padre, su madre puedan cuidar a su niño en la unidad. Tiene todo el derecho y esto está avalado en esta convención. Además, asegurar una atención sanitaria prenatal y postnatal, así como asegurar que todos los sectores de la sociedad y en particular padres y niños conozcan principios básicos de salud. Y en el año 2015, o sea, hace poquito nomás, hace 6 años atrás, el gobierno de la Generalitat de Cataluña actualizó la Carta de Derechos y Deberes de la Ciudadanía en el año 2001, que habla acerca de la protección de la salud, acceso también al sistema sanitario, entre muchas otras, ¿no? Así como, por ejemplo, menciona en esta los derechos especiales por razón de vulnerabilidad, del deber de tener cuidado de la propiedad de la salud, deber de conocer y cumplir las regulaciones vigentes para la protección de la salud. Pero lo más importante que quiero que ustedes escuchen es que tienen también el deber de cumplir con las medidas excepcionales establecidas por la autoridad sanitaria en los casos donde se aprecia una situación de peligro para la salud pública. Es decir, así como el padre tiene derechos, también tiene deberes, y frente a una situación de pandemia no es ajeno a ello. Entonces, el impacto y gestión y desarrollo de la pandemia de la COVID-19 en la UCI, pues definitivamente la llegada de esta COVID, como les decía al inicio de esta disertación, pues nos ha generado un cambio radical en nuestras vidas. No solamente ha repercutido en el área de la salud, para ustedes, para nosotros, para todo el mundo ha sido realmente un impacto muy, muy grande. Y sobre todo ha habido un efecto importantísimo también en las madres gestantes y en los neonatos, porque cuando aparece el primer caso documentado, y nosotros tenemos como referente y trabajamos como referente también con los protocolos de España, porque si bien es cierto, recuerden ustedes que todo esto empezó en China.
se muda para Europa y es precisamente en Europa en donde empiezan a trabajar con sus protocolos de seguridad, con sus protocolos sanitarios para saber cómo iban ya a hacer sus trabajos y qué esperar de todo este trabajo protocolizado, de todo este actuar con los pacientes, no solamente COVID positivos, sino también los sospechosos, ¿no? Y muchos de ellos, pues, ¿no? En el caso, por ejemplo, de esta madre gestante, como les mencionaba, el primer caso documentado en España fue en el día 14 de marzo del año 2020, el año pasado. Y con la aparición de este primer caso, de esta madre gestante, que era una madre de 41 años, de 38 semanas de edad gestacional, COVID positiva, pero que en el momento del ingreso aparentemente estaba todavía estable, entonces se le ingresa y se le hace simplemente una monitorización, tomando por supuesto sus medidas de seguridad, de precaución. Pero resulta que a los 7 días después, la madre ya evoluciona desfavorablemente y es tenida que ingresar a la UCI, ¿no? A la UCI de adultos, inclusive puesta en ventilación mecánica. Así y todo, por cesárea, la madre trae al mundo a una niña, ¿no? 38 semanas, le toman su prueba rápida y la niña es negativa. Aún eso, es necesaria ponerla en aislamiento, aún no se sabía cómo se trabajaban con los protocolos, pero por precaución decidieron aislar a la niña. Bien, a los 7 días después, porque la niña era una niña de 38 semanas, pero que había evolucionado favorablemente, por lo tanto era una niña que recibía leche materna, recibía inclusive también fórmula, porque la cantidad de leche que le extraían a la madre no era la suficiente, entonces también era alimentada con fórmula láctea. Bien, resulta que a los 7 días después de esta niña de haberse ingresado, le vuelven a tomar un nuevo control y la niña sale positiva. Entonces, ¿qué pasó? Se hace un estudio muy minucioso y ya tenían documentado, no, miento, el documento del primer caso supuestamente que se registró en Inglaterra era aparentemente por transmisión vertical, pero completamente falso, porque hoy sabemos de que no existe contagio por esta vía, ¿no? Vertical. El contagio es horizontal. Pero esto sí creó un antecedente, ¿no? Viendo todos los aspectos probables, se descubre efectivamente que la niña había sido pues contagiada, pero porque a uno de sus cuidadores, especialmente el padre que venía a visitarla y a darle la mamila o la tetina o el biberón, como mejor deseemos mencionarlo, pues el padre era también positivo, pero era sintomático y él no lo sabía. El desconocimiento, el miedo nos ha hecho trabajar de muchas formas. Y si bien les digo que España ha sido para nosotros un referente de cómo se hacen los trabajos, es básicamente porque con ellos el trabajo ha ido cambiando día a día. Empezaron con un protocolo del día 14, para el día 15 era completamente distinto, para el día 18 había cambiado completamente, para fin de mes era un protocolo completamente nuevo y así se han ido cambiando porque tienen gente muy consciente del trabajo que se realiza y la investigación para ellos es permanente, es constante. Nosotros adolecemos mucho de ello, así es que es importante nosotros ya empezar a hacer un trabajo más minucioso con respecto a lo que nosotros venimos trabajando, desarrollando, haciendo nuestros actuar con nuestros pacientes y sobre todo con los padres de familia. Y en muchos de los casos, como les digo, hemos nosotros trabajado con desconocimiento. Ustedes recuerden cómo nosotros empezamos a trabajar en la época en que se desató la COVID-19 en nuestro país. El gobierno dice aislamiento, ¿no? Se cierra totalmente todo y entonces nos quedamos nosotros en la zozobra, en el no saber qué hacer. Y muchas de las colegas que estaban en reporte de pronto dicen, bueno, los mayores de 60 años tienen que irse a sus casas, aislamiento social no obligatorio para los mayores de 60. Y de pronto las UCI se ven trabajando a menos del 50% de su capacidad, con la misma cantidad de pacientes.
y sin saber también qué hacer, sin saber si la persona que está a tu costado tenía el virus o no. Era realmente una zozobra, era un miedo permanente, era un ir a trabajar con mucho temor. Yo he visto mucho personal llorar porque no sabía a qué se enfrentaba en el día a día, ¿no? Yo venía de haber viajado por Europa, tuve un viaje con mi hijo por Europa y venía, ¿no? Y empecé a trabajar y la gente me miraba con un poco de temor, ¿no? Y hasta que no demostraba con los resultados negativos que realmente estaba bien, siempre había muchísimo temor de estar en contacto con mi persona, ¿no? Y entonces me decían, seguramente tú eres asintomática, ¿no? Los resultados están mintiendo. Era un trabajo así, ¿no? Entonces no se podía realmente trabajar con mucha seguridad y con tranquilidad. Y más aún el hecho de saber de que salías a la calle y de pronto no saber si la persona que estaba a tu lado, la persona que compartía contigo el bus, estaba infectada o no. Entonces había mucho temor, mucho desconocimiento y en función del desconocimiento hemos venido nosotros trabajando todo el año pasado porque no sabíamos qué hacer. Por esa razón y por ese desconocimiento es que vimos interrumpido el vínculo afectivo. Dejamos de ingresar a los padres de familia al 100% a nuestras unidades, ¿no? Ya no permitíamos el ingreso y los padres se veían afectados, ¿no? Recuerden ustedes lo que les decía al inicio, ¿cómo me afecta a mí el hecho de que mi familiar sea trasladado a la hospitalización y ya no lo vuelvo a ver? Entonces, imagínense ustedes el año pasado a los padres que se les dice, los padres llegan a la unidad y de pronto se les cierran las puertas y les dice, no, espere usted la llamada en su casa porque el médico le va a dar el informe por teléfono. O se le va a hacer una telellamada para que usted vea a su hijo por el chat o por el celular. Entonces, imagínense ustedes toda esa sensación. Quienes somos madres podemos entender de repente un poco mejor esa sensación de angustia, porque dejamos a nuestros niños en manos de gente que yo no sé también como mamá si ese personal está sano o está enfermo. ¿Qué esperar? ¿No? O sea, era realmente una zozobra total, no solamente para el personal que trabajaba, sino también para los padres de familia. Y en función de ello, nosotros hemos venido trabajando durante todo el año pasado sin descanso. Ustedes, tanto como nosotras, hemos venido trabajando muy duro en unas circunstancias realmente muy, muy difíciles, ¿no? Hemos empezado a implementar una serie de medidas poco a poco, progresivamente, aprendiendo y cayendo, aprendiendo y mejorando y volviendo a caer y a retroceder nuevamente, pero de esa manera hemos logrado vencer y tenemos mucho personal, ¿no? Muchísimo personal, como yo, por ejemplo, que gracias a Dios, bueno, ahora con las 2 dosis de la vacuna puestas, pero muchas de nosotras, gracias a Dios, que nunca tuvieron pues un resultado positivo. Y aquellas colegas que tuvieron resultados positivos, seguramente muchas de ustedes saben bien lo que fue tener un resultado de esa naturaleza sin saber si al día siguiente iban a amanecer vivas o iban a morir. Yo conozco de muchos casos que me decían, Zoila, yo no sabía si realmente yo iba a superar todo esto, cómo saber si realmente la enfermedad iba a recrudecer o simplemente yo era sintomática, no lo sabía, tenía que esperar pacientemente y eran 15 días de duda, ¿no? Hasta nuevamente que pudiera nuevamente pues reintegrarse a su unidad de trabajo, pero muchos de nosotros hemos trabajado en esas circunstancias muy, muy duras, muy difíciles, ¿no? Y aún esto todavía no termina, ¿no? Todavía estamos, ¿no? Con este tema de la pandemia. Ya no hablamos de la primera cepa, hablamos ya de cepas que han sido mutadas, hablamos de las variantes, ¿no? La primera ola, la segunda ola, o sea, y esperamos 2 olas más todavía. Es decir, estamos viviendo una época muy difícil, aún con todo y eso, estamos nosotros trabajando, tratando de dar lo mejor nosotros como personal sanitario, personal profesional a cargo de estas unidades de cuidado intensivo neonatal tan exigente
y tratando de buscar qué mejorar, porque todo siempre se hace en función de la mejora de nuestros pacientes, ¿no? Bien, los ingresos a nuestras unidades se han ido ya fortaleciendo progresivamente, pero tengo que decirles de que al inicio, ¿no? Ya para finales del año pasado, ya empezamos a hacer que las madres de familia ingresen, pero las mamás. Poco de restricción con los padres y seguramente en muchas de las unidades también pasó esto. Entiendo que en muchas unidades del mundo ha pasado esto, que solamente el ingreso era permitido a las mamás. ¿Y por qué esta sección? ¿No? ¿Por qué solamente a las madres? ¿Y qué pasaba con aquellas madres que estaban hospitalizadas? Los niños se vieron afectados porque no podían tener acceso a su papá o algún otro familiar, ¿no? Y hoy en día yo quiero decirles de que es importantísimo que el niño sienta el calor, el cariño, el apego por parte no solamente de la mamá, también del padre. Y si por algún motivo la madre se ha visto afectada, porque hemos tenido, seguramente ustedes también, hemos tenido muchísimos casos de madres hospitalizadas que han evolucionado desfavorablemente, que han tenido que ingresarse a una UCI, que han sido intubadas, que lamentablemente no mejoraron, que lamentablemente pues fallecieron. Hemos tenido muchísimos casos de eso. ¿Qué hacer con estos niños? No los podemos nosotros tener esperando a una madre que no va a llegar. Tenemos que propiciar el ingreso de los padres, tenemos que fortalecer este vínculo, ¿no? Nosotros sabemos que el niño, hoy en día, el niño necesita, desde el primer momento de vida, necesita estar en contacto permanente con mamá y con papá. De la mamá recibe no solamente amor y esa voz aguda, suave, ¿no? Que encandila al niño. También necesita escuchar la voz gruesa del padre, necesita sentir esa mano pesada del padre. Cada uno de ellos genera una determinada energía y es la sumatoria de esas ambas energías de la madre y del padre que hace que el niño empiece a desarrollar muchísimo mejor. En los meses de pandemia, los padres se han visto, como les menciono, afectados. Sí, efectivamente, desde el inicio el padre se le cerraron las puertas de las unidades. Pasado el tiempo, solamente la mamá podía ingresar. Pero ya a partir de este año, ¿no? Y probablemente para noviembre, diciembre del año pasado, ya veíamos de que en realidad no estábamos actuando adecuadamente con estos protocolos. Teníamos que favorecer el vínculo afectivo. Por esa razón es que ya empezamos a hacer que los padres ingresen a nuestras unidades. Y si la madre no podía brindar ese contacto piel con piel, pues lo hacía el papá, ¿no? Se le favorecía el contacto piel con piel. Los padres han hecho papá canguro con todas las medidas de bioseguridad. Hoy sí, efectivamente, tenemos que tener la doble mascarilla, las madres incluso ingresan con sus faciales, es decir, procuramos un ambiente en el que el niño no esté alejado de la mamá, pero con todas las medidas de bioseguridad. En estas épocas de pandemia, son los padres, por supuesto, los niños que han sido muy afectados, pero también los papás. Hablando de género, los padres han sido sumamente afectados porque ellos habrían querido tener por lo menos esos 5 minutos de estar solamente parados al costado de la incubadora de su bebé y hacer esa presencia, con su sola presencia, transmitirle energía a su hijo y decirle, sabes, estoy aquí, sé fuerte, esto va a pasar. Bastaba solamente con esos momentos para asegurar de que el niño podía salir airoso de esta situación tan difícil. El simple hecho de ser prematuro o estar hospitalizado, ya sea porque tenga cualquier patología, definitivamente lo hace muchísimo más vulnerable. ¿Y qué mejor que sentir la voz de la mamá? ¿Qué mejor que sentir la mano de la madre? ¿Qué mejor que sentir la voz del padre? ¿No? Sentir el cariño, el contacto. Definitivamente no hay absolutamente nada que pague en esta vida que tener la tranquilidad y la sensación maravillosa de la voz cálida de la mamá, ¿no? Cuando nosotros abrazamos a nuestros hijos, ¿no? ¿Qué sensación tienen ustedes como mamás, como papás? Es una sensación cálida, es una sensación maravillosa, no es una sensación de una inmensa alegría. ¿Por qué nosotros tenemos que, como personal asistencial, tener que cortárselo?
Miren ustedes, hacemos esta especialidad de cuidado intensivo neonatal esperando, ¿qué cosa? El cartón para tenerlo dentro de un marco en mi sala o tenerlo como un recordatorio de que me esforcé muchísimo, me demoré demasiado tiempo para poder sacar esta especialidad y simplemente eso. No, yo creo que hemos estudiado una especialidad en esta área, sobre todo tan bella que es la UCI neonatal, para asegurarnos y demostrarnos a nosotras mismas que como especialistas no solamente atendemos al neonato, no, porque quien hace especialidad sabe perfectamente bien que el neonato no es solo, el neonato es padre, madre, abuela, hermano, hasta el perrito de la casa, es parte integral de la familia. Y como enfermera especialista, mi deber es no solamente velar porque este niño esté bien, esté cómodo, esté feliz, sino que la familia en pleno también lo esté. Nacer prematuro en tiempos de COVID, el impacto de la restricción en las UCIs durante la pandemia, y hemos visto que realmente el impacto ha sido muy negativo. Hemos trabajado en función de protocolos que han ido cambiando y cada una de las instituciones de salud ha ido tratando de mejorar, ¿no?, en gran medida el trabajo, la forma en cómo vamos a ir trabajando con cada uno de nuestros familiares, de los padres de familia de nuestros neonatos. Evidentemente estos protocolos se afectan notablemente cuando nosotros pues tenemos protocolos negativos, ¿no? Que aquellos que no permiten el ingreso de los padres. Sabemos hoy en día que es posible trabajar con padres dentro de la unidad, ¿no? Aún el hecho de tener una madre positiva, con COVID positivo, asintomática, no implica que no se le permita el ingreso. Una madre asintomática puede ingresar a la unidad, puede estar en contacto con su paciente, con su bebé, en tanto cumpla con todas las medidas de bioseguridad. Eso está estandarizado. Tenemos protocolos que así están diseñados y hoy en día que ya conocemos y manejamos muchísimo mejor este tema de la pandemia, lo podemos saber muchísimo mejor. Nuria Herranz y Maite Montes nos dice que en tiempo de crisis sanitaria y pandemia sigue siendo obligatorio que el recién nacido prematuro reciba en la unidad neonatal tanto amor, estimulación, cuidado y seguridad de sus padres, ¿no? No dice que se restrinja, sino por el contrario, necesita estar en contacto. Y si podemos brindarle al neonato seguridad, ¿no? Si le podemos poner, porque hay inclusive mascarillas diseñadas para neonatos, las madres con sus barbijos, con sus mascarillas, con sus faciales, es posible lograr tener a nuestros neonatos en constante contacto con sus padres de familia. Los padres no son visita, recuérdenlo bien, los padres no son ajenos, los padres no son visita, los padres son padres. Los padres son las primeras personas que deben de ser los cuidadores, ¿no?, de este neonato hospitalizado. Y el personal sanitario no es dueño y señor ni señora de este neonato hospitalizado, ¿no? A veces malinterpretamos el sentimiento que tenemos con nuestros neonatos, ¿no? Los adoptamos dentro de la unidad y nos hacemos madres adoptivas de los niños. Y eso no está mal, eso está muy bien, porque dice mucho del sentimiento del personal profesional, pero como profesional yo no debo de no puedo olvidar que yo soy solamente la persona que lo cuida, la profesional asistencial, y que la madre es la madre y yo debo propiciar este encuentro, este vínculo. No se tiene en cuenta el carácter único y excepcional que las medidas como el contacto piel con piel, así como la lactancia materna, tienen para favorecer el neurodesarrollo. Ya les venía diciendo de que hoy en día trabajamos con toda esta teoría sinactiva del neurodesarrollo, por lo tanto tenemos que nosotros tomarlo en cuenta. Y si bien es cierto, tanto la madre es importante en el contacto piel con piel, ya saben que si la madre no está por obvias razones, por tema de la pandemia, porque no puede, porque la madre está hospitalizada, el padre tranquilamente puede suplirlo.
nacer en tiempos de COVID, una llegada al mundo adelantada, marcada por la pandemia. La asistencia de los bebés prematuros, como el cuidado piel con piel, la lactancia materna, la donación inclusive de la leche materna, los bancos de leche y los programas de alta precoz domiciliaria han sido no muy afectados con todo este tema de la pandemia, ¿no? Y sobre todo para aquellos niños que han pues nacido prematuros, ¿no? Más aún, ¿no? Ya hemos visto cómo ha sido nuestro trabajo desde el año pasado y cómo se ha ido afectando todo ello. Por eso es tan importante hoy en día que manejamos algo mejor, que conocemos algo mejor el tema de la COVID-19 y que tenemos ya estándares de trabajo. Es importante dejar que los padres ingresen a la unidad. Ambos. Ahora, si por cuestiones de ambiente físico no es posible que ambos padres ingresen, ya saben que es importante que el niño se beneficie del contacto de mamá y de papá. Pero si esto no es posible, les digo, por razones de espacio, por razones de ambiente físico, por razones de exceso de pacientes dentro de la unidad, por razones de déficit de personal, entonces, ¿qué les parece si alternamos la visita? ¿No? Alternamos la visita de la mamá con el papá. Y si la mamá no puede, entonces de repente puede hacerlo la abuela, o de repente quien va a realizar el papel de cuidador principal, de repente es la abuela, de repente es la tía. Bueno, quien sea que sea el cuidador, ¿no? Pero especialmente mamá y papá, podemos nosotros ir alternando las visitas dentro de nuestras unidades. Una vez más, los progenitores no son visitas. Esta idea nos arraiga al siglo pasado, ya ustedes han visto, ¿no? Que el cuidado, ¿no?, que tenían las enfermeras del siglo pasado era restricción. Estamos muy parecidas a las enfermeras del siglo pasado. Por eso es importante tomar en cuenta, ¿no? Ya les vengo diciendo que es importante tomar en cuenta no solamente las necesidades del neonato. Como enfermeras especialistas sabemos que implica el trabajo con el neonato, también atender las necesidades de la mamá y del papá. Sí es cierto que la tecnología ha sido una gran aliada en esta época, ¿no? Para quienes hemos tenido la insatisfacción de tener a nuestros familiares hospitalizados, el uso del celular se convirtió en una gran aliada. Para los padres de familia que tienen a sus neonatos hospitalizados, el uso de la tecnología fue una gran fuente de alegrías porque les permitía verlos. Se hacían las telellamadas y entonces podían ver a su niño, muchas veces dormido, muchas veces tomando la leche, ¿no? Porque la enfermera lo estaba atendiendo, o de repente llorando. Y bueno, lo cierto es que esto de alguna forma generaba cierta tranquilidad, pero en cierto porcentaje, más no una tranquilidad total, y mucho menos esto ha suplido, ¿no?, el vínculo afectivo, la calidad, el amor de la madre para con su hijo. No era lo mismo escuchar la voz, ¿no?, directamente que se le puede brindar, ¿no?, que le puede brindar la mamá a su hijo en la unidad, a tener que escucharlo con las deficiencias de la tecnología a través del celular. Era completamente distinto, ¿no? Entonces, pero aún eso, sí han habido respuestas muy positivas de muchos neonatos, sobre todo aquellos neonatos, yo sé de muchos niños hospitalizados en ventilación mecánica, por ejemplo, o que estaban con CPAP, que escuchaban la voz de la mamá a través del celular y la respuesta era realmente maravillosa. Y después, ¿no?, nuevamente, ¿no?, el llorar del niño porque ya se suspendía la llamada. Pero sí, ciertamente ha sido una gran fuente de alivio, tanto para padres como para el personal, pero esto no ha sido, pues, no la panacea, ¿no? Realmente no hay cómo tener el contacto directo, ¿no? El amor no se suple con una llamada, con una vista. Necesitamos el contacto y es importante en los padres, ¿no?, tener esta facilidad. Bien, entonces con esto he terminado mi presentación, espero haber sido lo bastante clara y estoy atenta de sus preguntas. Perfecto, entonces vamos a pasar a la parte de preguntas. Es importante hacerles recordar que para la inscripción, en este caso para obtener la constancia, es importante que puedan ingresar al link que se encuentra en los comentarios en la parte inferior
y dejar todos los datos necesarios para que puedan, en este caso, nosotros poder emitir la constancia respectiva. Vamos a pasar a las preguntas. Yo creo que le voy a dar el pase a Kelly para que nos pueda apoyar con las consultas. Sí, gracias Edson. Entonces vamos a pasar con las preguntas. Vamos a ver aquí. Bueno, acá hay muchos comentarios de felicitaciones por la excelente ponencia. De Susan Vázquez Coaguila, ¿qué tendríamos que tener en cuenta para que los padres formen parte del equipo de bebé en estos tiempos? Bueno, lo más importante es, primero, tener la seguridad de que nosotros podemos trabajar con los padres dentro de las unidades. No, los padres no pueden ser parte ajena, sino tienen que ser parte integral dentro del equipo de salud, porque sobre todo son ellos los principales cuidadores. Además, ustedes saben que es importante brindar educación al padre, a la madre, ¿no? Es importante que el padre esté preparado. Si no está preparado para el niño cuando sale de alta, imagínense, ¿no? ¿Qué puede hacer un padre en esas circunstancias? Y en una época como esta, verdaderamente es importantísimo que el padre salga muy, muy preparado, porque se enfrenta a una serie de situaciones propias del hecho de tener a un niño prematuro o a un niño que ha estado hospitalizado y cómo lo va a cuidar en una época como esta, ¿no? Entonces, el padre tiene que estar siempre permanente dentro de la unidad. No podemos tenerlo ajeno, porque eso nos va también a permitir ir evaluando cómo el padre y la madre va trabajando con su bebé. Muchas gracias. Acá Mimi nos pregunta, en la unidad, ¿cuánto tiempo debe permanecer el familiar? Bueno, mire, es una pregunta muy interesante. Los protocolos no hablan acerca de tiempos. Y yo creo que eso va a estar en función de cómo es el trabajo de cada una de las unidades. Seguramente el trabajo que realiza el Hospital Rebagliati, porque es un hospital más grande, porque tiene un poco más de espacio, tiene personal a disposición, hay una infraestructura ideal, nos permitimos tener a los padres más tiempo. Y de hecho nosotros tenemos horarios para poder tener, ¿no?, esa facilidad. Entonces, trabajamos con los padres desde la mañana. Los padres están ingresando 8:30 de la mañana para que la mamá, sobre todo, pueda entrar, ¿no?, a lactar a su bebé. Y ya se le está haciendo una educación en el ambiente acerca de lo que es el amamantamiento, las técnicas de amamantamiento, sobre todo en épocas como esta, ¿no?, utilizando todos sus equipos de bioseguridad. La madre luego, ¿no?, está, ¿no?, el tiempo que dura el amamantamiento está aproximadamente entre 20 a 30 minutos dentro del ambiente. Le podemos brindar unos 10 minutos más para que pueda estar con su bebé, pueda acariciarlo, pueda aprender a cambiarle el pañal, pueda brindarle un poco de confort, y luego la mamá se retira, pues también ella tiene derecho a desayunar, a hacer un poco de socialización con el resto de mamás, ¿no? Por supuesto, tomando las medidas, ¿no?, de prevención. Y luego regresa a las 11:30 de la mañana, con las mismas exigencias. Regresa luego a las 2:30 de la tarde y luego regresa a las 5:30 de la tarde, ¿no? Estos son los horarios que nosotros implementamos, es decir, las madres están media hora. Ahora, hay casos y casos. No es lo mismo una madre que está aprendiendo a lactar, un niño que sabemos que va a evolucionar favorablemente y que puede ir a casa sin ningún tipo de problema, a diferencia de otro que tiene una patología sobreagregada y que además también va a tener muchas dificultades. La madre necesita más tiempo para ser educada. De repente es un niño que va a tener que salir de alta con sonda, entonces es una mamá que va a requerir más tiempo de estancia dentro de la unidad para poder aprender no solamente a darle la dieta, a cambiarle la sonda, a poder manejar a su bebé. Las exigencias para cada uno de ellos es totalmente distinta. Por esa razón, yo siempre menciono, cada vez que tengo oportunidad de decirlo, y esta es una muy buena oportunidad para mencionarlo, cada niño es un mundo completamente distinto. Lo que necesita Juanita no es lo mismo que necesita Pedrito. Por lo tanto, a cada uno yo le voy a dar en función de lo que cada uno necesita. Y por supuesto, hablando de las mamás y de los papás, pues lógicamente cada uno requiere también en una medida totalmente distinta.
Muchas gracias. Emma Cruz nos pregunta, ¿cuáles son los síntomas que presentan los bebés recién nacidos con COVID? Bueno, gracias a Dios no hemos tenido casos de niños con COVID positivo. Y alguno de los casos, el único caso que creo que hemos logrado tener, bueno, digo logrado porque en realidad no es un mérito, fue un contagio horizontal y en realidad era una signología prácticamente desapercibida. ¿Y saben por qué razón? Porque el niño que está hospitalizado es un niño que normalmente tiene problema respiratorio. La mayoría, el gran porcentaje de niños usuarios de nuestras unidades neonatales, en gran parte son niños que son prematuros. Y estos niños prematuros son niños que cursan con problemas respiratorios. Y aquellos que tienen más tiempo hacen problemas de displasias broncopulmonares. Por lo tanto, casi es imperceptible, ¿no?, la sintomatología que puedan tener estos niños. Bien, aquí una última pregunta desde Cusco, de Vilma. ¿Cómo fomentar el vínculo de apego en tiempos de COVID en atención comunitaria? Atención comunitaria. Bien, bueno, el trabajo que realiza el personal que trabaja haciendo comunidad realmente también es un trabajo muy interesante. Si hacen ustedes comunidad, lógicamente estamos hablando de madres que están en sus domicilios, ¿no? Y ustedes hacen un trabajo yendo a hacer, ¿no?, visita domiciliaria. Quiero entender que es una madre que ha estado hospitalizada, cuyo niño también está hospitalizado, le dan el alta y ustedes hacen un seguimiento, ¿no?, en comunidad. Bien, si este es el caso, es una madre que está dada de alta, lógicamente, porque es ya negativa y el niño, lógicamente, también es negativo. El trabajo de comunidad es básicamente para hacer un seguimiento y fortalecer algunas situaciones que la madre pues todavía tenga en duda, ¿no?, con respecto al trabajo del neonato en sí. Azañedo Caterín, el uso del celular como la videollamada, ¿quién puede hacerlo? ¿El médico o la enfermera? Sí, puede hacerlo tanto el médico como la enfermera. Obviamente, pues usted va a gastar sus datos, ¿no? Si es la enfermera la que lo hace, pues usted lo va a gastar, ¿no? Generalmente la videollamada de inicio la hace el médico, ¿no? Porque es quien le va a dar la evolución del diario, ¿no? Cómo va evolucionando el paciente diariamente a la mamá o al papá o a la persona que responda. Normalmente tienen una lista de cada paciente, de cada unidad. Bueno, yo les hablo de cómo se hace trabajo en Rebagliati y si han tenido oportunidad de conocerlo o no, bueno, la unidad de cuidado intensivo Rebagliati, que es una unidad muy grande, está dividida por áreas. Entonces tenemos niños en ventilación mecánica, niños que están con otro tipo de fase ventilatoria, niños de intermedios, y cada niño de intermedio también está ubicado en áreas completamente distintas. De tal forma que en cada una de estas unidades tenemos aproximadamente entre 8, 9 hasta 10 pacientes por unidad. El médico tiene una lista de todos los niños y los números de celular de cada uno de los padres y empieza a llamar, terminada la visita al mediodía, 1 de la tarde, ya está llamando por teléfono a cada uno de los padres. Ahora, esto yo les comento cuando todavía había restricción, ¿no?, del ingreso de los padres a la unidad. Hoy en día ya las madres pueden ingresar porque ya hacen lactancia materna, ¿no?, dentro del ambiente, le dan, hay un amamantamiento en la unidad, fortalecemos el vínculo afectivo, hay apego dentro de la unidad. Entonces, lo que se hace sí ya es una llamada, pero ya no videollamada. Se hace una llamada básicamente para fortalecer conceptos de lactancia materna, para hacer un seguimiento, para hacer, si las madres salen de alta, se hace un seguimiento también al alta de los niños y ese trabajo sí lo realiza enfermería. Eso, ya hemos concluido con las preguntas. ¿Tienes alguna noticia muy importante que hacer, no? Sí, bueno, dos cositas, algo sencillo antes de culminar. Bueno, primero quiero agradecer a la magistra Zoila el día de hoy por haber impartido este conocimiento. Estoy viendo los comentarios, hay muchos comentarios positivos de parte de los participantes, nos dicen que es una información muy importante que nos ha compartido. Y adicional a eso también, antes de ya cerrar esta transmisión, estamos viendo también algunas personas que nos indican que no pueden inscribirse. Es muy sencillo, solo deben ingresar al link.
Si no pueden ingresar al link, lo que pueden hacer también es la otra opción, es copiar el link y abrirlo en un navegador. Probablemente el celular de repente pueda tener alguna configuración. Por eso, este es el único medio por el cual se podrían inscribir. No contamos otro acceso para la inscripción. Tenemos, no sé si nuestro equipo técnico nos confirma si ya tenemos inscritos. ¿Sí? Sí, tenemos ya inscritos. Tenemos 132 inscritos de 157 conectados. Así que los invitamos, todavía tienen unos minutos más para que se puedan inscribir. Y es un gusto también comentarles que vamos a iniciar un nuevo programa de perfeccionamiento. En el mes de junio estamos dando inicio a este nuevo programa de perfeccionamiento con respecto al tema de la aplicación del PIC. Aquí vamos a tener a la Magíster Zoila justamente como coordinadora y junto a 3 docentes además que van a estar acompañándola a desarrollar este programa. No sé, Kelly, si quieres comentarnos algo más de este programa. Sí, realmente nosotros estamos muy ansiosos de ya iniciar con este programa de perfeccionamiento en enfermería auxilio natal, inserción de catéter venoso central PIC. Empezamos el 4 de junio, las fechas ya están fijadas, ya. El 4 arrancamos con este programa y es un honor presentar también que la Magíster Zoila es parte de este gran proyecto, ¿no, Magíster Zoila? Bueno, sí, muchísimas gracias, Kelly. Efectivamente, simplemente para puntualizar lo que ya bien han hablado nuestros coordinadores generales y pues extender la invitación, ¿no? Este es un programa de especialización realmente muy importante y considero de que vamos a obtener grandes provechos con respecto ya una vez terminado, ¿no? Todos los módulos que hemos preparado con muchísimo cariño, todas las ponentes, que dicho sea, pues seguramente ya las conocen. Si me permites comentarles Sí. quiénes Claro. son, Sí, la doctora Sujei Castro, ¿no? Que es parte también ya de la plana docente, la magíster Gina Casquero, así como la licenciada especialista Araceli Celada, que realmente yo estoy muy gustosa de trabajar con ellas y considero que vamos a hacer un gran trabajo y pues no, nada, simplemente invitarlas a que formen parte de esto, realmente va a estar muy interesante. Auguro muchísimas cosas muy buenas, muy positivas en este programa de especialización. Los espero. Los invitamos, en realidad, este es una recomendación de parte de nosotros como coordinadores que estamos viendo constantemente el trabajo de nuestras magíster y las docentes que llevan a cabo. Es un trabajo excelente. Si necesitas información sobre este programa, solamente escríbenos al inbox de Facebook para poderte dar toda la información. El día de mañana ya estaremos publicando a través de nuestras redes sociales toda la información correspondiente a este programa. Así que los invitamos. Son vacantes limitadas, ya que contamos con un taller específico y especial que ustedes van a poder realizar incluso de manera presencial. Así que los invitamos nada más para esta ocasión. Sí, ¿qué más añadir, no? De contar el día de hoy con la magíster y su ponencia tan empática realmente con, como dijo Edson, ¿no? Icónica, su voz es muy, traspasa la pantalla. Entonces, ¿qué más para que usted se pueda motivar a consultar, a llamarnos para poder informarse sobre este programa de perfeccionamiento? ¿Edson? Perfecto, hemos vuelto a colocar el link. Nos vamos a quedar todavía conectados unos minutos más, pero nosotros ya tenemos que despedirnos, así que los esperamos la próxima semana con un nuevo webinar. Recuerden que es los mismos días, todos los jueves, en el mismo horario que estamos llevando a cabo. Así que los invitamos y gracias por seguir preguntando. Por ahí nos siguen preguntando cuándo es el próximo webinar. Son todos los jueves en el mismo horario, así que los invitamos a que estén conectados y a que se puedan inscribir para la constancia. Entonces, solamente para poder un poco motivar un poquito más, el 11º webinar se trata de bioseguridad en el paciente pediátrico con COVID-19. Se va a realizar el 20 de mayo con la licenciada Susi Bardales. perfecto, entonces los esperamos el próximo jueves. Nos estamos despidiendo. Nos vemos, magíster. Muchas gracias. Nos vemos, Kelly. Hasta una próxima oportunidad. Nos vemos, Nelson, que está detrás de las pantallas ahí apoyándonos en la parte técnica. Gracias. El link se queda abierto hasta las 7 de la noche, así Gracias. que todavía tienen oportunidad. Que tengan un excelente día. Nos vemos. Hasta luego.